Hola, buenos días o buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes en este cierre del primer blog y saludar a Vicente, a Sergio, a Eunice y a Gerardo, que están como tutores y que han dado seguimiento a este proceso de esta primer reflexión alrededor de lo que significa creer en el siglo XXI. Hemos visto en un video cómo desde la fundación de la Tony Blair Faith Foundation, pues se están intentando generar nuevos modelos de integración global. Por eso me da mucho gusto haber leído sus más de 635 reflexiones, en donde de manera muy respetuosa e incluyente han ido unos a otros reflexionando sobre el tema. Me llama mucho la atención cómo Nietzsche hace una reflexión muy profunda cuando habla de lo que es el cambio del concepto de la fe a través de lo que significa la educación. Como la educación para Nietzsche pues llega a ser tan importante que replantea el propio concepto de la fe. Y algo que me llama mucho la atención también en el blog que maneja Vicente es cómo la fe se constituye como un instrumento, literal, un instrumento de progreso para la humanidad. Tradicionalmente la fe había sido vista como algo que era retrógrado, que pertenecía a sociedades primitivas, en donde pues al no encontrar explicaciones sobre algunos acontecimientos o fenómenos, bueno, la fe daba intuición de ellos, ¿verdad? Pero la razón decía que era muy primitiva esta noción intuitiva. Sin embargo, hoy vemos a la fe como un verdadero instrumento de desarrollo y de crecimiento para el progreso de la humanidad. En el blog de Sergio me encontré repetitivamente con el concepto de educación y globalización, pero me llama la atención mucho una reflexión que hace Maite sobre lo que es el envejecimiento de la educación, cómo la educación por sí ha envejecido y cómo este nuevo formato, estas nuevas formas de incluir la fe en el contexto de la globalización y de la tolerancia, pues rompen precisamente ese envejecimiento al que nos estábamos mal acostumbrando en el contexto de la fe y la globalización. En el blog de Eunice, que coordina Eunice como tutora, me encuentro con tres observaciones muy importantes que engloban las más de 350 reflexiones que se hacen en ese blog. Una que es de Diana sobre lo que Diana hace llamar la educación para la paz. Me parece fundamental el enlace que se hace entre educación y paz. Por el otro lado, Diana es retroalimentada ahí en una serie de observaciones, entre las cuales se incluye la de Maite, que dice que es preciso recuperar esta suerte de una nueva lógica en el contexto educativo, ¿verdad? Y Arturo habla de lo que es la tolerancia y el entendimiento como un fin para la paz. Entonces, bueno, en este blog de Eunice encontramos la educación para la paz, encontramos la búsqueda de una nueva lógica como fundamento de la educación y la tolerancia y el entendimiento como canales, como rieles, pues, que conducen a estos nuevos modelos de fe y globalización. En el blog que trabajan con Gerardo, me encuentro tres elementos que me han llamado mucho la atención en más de 80 participaciones. Uno de Alexis, es la primera vez que escucho algo y me dio mucho gusto leer esto, en donde Alexis habla de un siglo XXI amigable.
Entonces, tolerancia, inclusión, respeto, globalización y fe constituyen precisamente los elementos para esto que Alexis está llamando el siglo XXI amigable, a pesar y muy a pesar de los acontecimientos que hemos estado viendo en el contexto internacional, sobre todo de algunos grupos fundamentalistas, ¿verdad? Por el otro lado, David habla de lo que es una educación, pero en el contexto de una mentalidad abierta, la importancia de la mentalidad abierta para este siglo amigable. Y Gerardo nos dice que al redondear las conversaciones con Nicte y con Octavio, con Maite, con Diana, con Arturo, ¿sí?, y con Alexis, nos dice que es precisamente la tolerancia la palabra clave para la educación amigable del siglo XXI en el contexto de una sociedad global incluyente en donde la fe está jugando un papel fundamental. Pues muchas gracias por todas sus observaciones, por todas sus reflexiones, por esa manera tan respetuosa que encuentro en cada una de sus aportaciones. Muchas gracias a todos y nos vemos en próximo cierre del siguiente blog. Enhorabuena, saludos.